Bien, pues me voy a centrar en el capítulo 3 dedicado a métodos de resolución. Después de una breve introducción, voy a ir deteniéndome en cada uno de los métodos que están listados o que están presentados más bien en la monografía, sin entrar en detalles técnicos de estos métodos, al menos grandes detalles técnicos, simplemente una descripción más bien cualitativa, de modo que tengáis una idea de qué podéis esperar pues bueno, si os animáis a leer este capítulo. Y por último, unas conclusiones o más bien unas ideas a retener acerca del contenido de este capítulo. Entonces, como os comentaba, se trata de una explicación, esta presentación voy a explicar los principales métodos de resolución de problemas dinámicos que se incluyen en la monografía. Y luego pues cada usuario tendrá que ver cuál es el método más adecuado para sus circunstancias, que dependerán pues, de diversos factores, como pueden ser pues, el grado de no linealidad que tenga en su casuística, las características del amortiguamiento, necesidades o no de combinar con otras cargas y también sin olvidar la normativa de aplicación, ya que una normativa de aplicación en el ámbito en el que se encuentre cada uno pues será una normativa de mínimos y de ahí para arriba pues cada uno puede sofisticar los métodos según sus capacidades, su conveniencia o las circunstancias que le rodeen. Entonces, como decía, se exponen las características de diversos métodos a continuación. Entonces, tenemos en primer lugar el método de superposición modal. Este método pasa por un primer paso obligado de obtención de los modos de vibración y frecuencias propias de la estructura y en este caso la acción sísmica la tendremos definida por una historia temporal. Estos modos de vibración que obtenemos constituyen nuestro nuevo, por así decirlo, nuestro nuevo sistema en el que proyectamos nuestra solución y cada una de estas coordenadas de este nuevo sistema se resuelve como un sistema de un grado de libertad y la combinación lineal de cada una de estas soluciones de un sistema de un grado de libertad es lo que va a constituir pues, la solución a nuestro problema. Entonces, y realizaremos en este caso la integración de estas ecuaciones en el dominio del tiempo, acorde a la acción sísmica como la tenemos definida. Se puede optar por reducir el número de modos. Como consecuencia, reduciremos el número de grados de libertad que tenemos en nuestro problema, atendiendo a variables como los factores de participación modal o la masa efectiva que moviliza cada uno de los modos, siempre prestando atención que el criterio de porcentaje de masa movilizada en determinadas circunstancias puede no ser conservador y siempre pues, teniendo en cuenta que se puede apelar a la necesidad de considerar la movilización de un modo rígido que recoja toda esa masa no movilizada por los modos tenidos en cuenta en el problema. Tenemos el método modal espectral, que pasa igualmente por un primer paso de obtención de modos de vibración y frecuencias propias. Y en este caso, la acción sísmica viene definida por un espectro de respuesta, que ya ha mencionado Carlos anteriormente. Entonces, en este caso, la combinación de las respuestas modales viene dada de acuerdo a la información suministrada por el espectro de respuesta. Ahora bien, nos encontramos con una serie de respuestas modales ponderadas según nos indica el espectro de respuesta y esto hay que combinarlo de alguna manera. Entonces, tenemos que atender a dos tipos de combinaciones. Una que veis en esta diapositiva, que es la combinación modal, o sea, los diferentes modos, cómo los combino. Puede ser por suma de valores absolutos, que quizá a lo mejor es el que primero se le viene a uno a la cabeza, pero sería muy conservador. Puede ser suma de raíz cuadrada de suma de cuadrados o el CQC o Complete Quadratic Combination, donde se combinan los modos atendiendo a factores de correlación según la proximidad de frecuencias que exista entre ellos. Y aparte de atender a la combinación modal, tenemos que acordarnos que el terremoto es tridimensional, es decir, no actúa en una única dirección, actúa en tres direcciones si estamos en 3D o en dos direcciones si estamos estudiando un problema bidimensional. Es decir, que esas respuestas que obtenemos las tenemos que combinar atendiendo a la dirección del terremoto. Entonces, de nuevo podemos recurrir a una combinación de raíz cuadrada de suma de cuadrados o luego son muy comunes las reglas del 30%, 40%, 50% en algún caso se ha visto, donde se combina el 100% de lo que viene en una dirección con el 30% de las otras direcciones o 40% o el porcentaje que nos diga. Esto puede venir marcado pues, o por una especificación que del cliente o por una normativa local. Entonces,
Igualmente, en este modo hay que prestar atención a la posible necesidad de considerar un modo rígido, ya que igualmente podíamos hacer un cribado de modos, es decir, bueno, pues considero hasta tal frecuencia de modos, pues bueno, esos modos que no considero y que dejan una cierta masa sin movilizar, pues bueno, valorar si es necesario o no incluirla con un modo rígido. Entonces, pasamos a la resolución en el dominio de la frecuencia. En este caso optaríamos por la integración completa del sistema de ecuaciones con todos sus grados de libertad, pero estamos en el dominio de la frecuencia, con lo cual es apropiado para casos lineales, es decir, casos en los que la variación de propiedades de las estructuras a medida que varía la solución no es relevante de cara a la solución del problema. También es necesario cuando la superposición modal no es adecuada, por ejemplo, porque tenemos alguna matriz de amortiguamiento no diagonalizable. Y en este caso trabajamos con funciones de transferencia, que no son otra cosa que rigideces complejas. Es decir, todos nuestros elementos de rigidez, amortiguamiento, los metemos en un único elemento, en el plano complejo, es un número complejo que tiene su parte real, su parte imaginaria, que recoge toda la información relativa al amortiguamiento. E igualmente tenemos que prestar atención a la definición de la acción. Tenemos que aplicar una transformada de Fourier para hacerla consistente con el resto del planteamiento del problema que estamos haciendo en el dominio de la frecuencia. Y por último podemos optar por el dominio del tiempo, que es resolución completa del sistema de ecuaciones con todas sus variables. En este caso, esto sería una necesidad si, por ejemplo, tenemos una serie de no linealidades que no queremos obviar en el problema, pero ha de estar justificado, ya que computacionalmente puede llegar a ser un método muy costoso. Sin embargo, como contrapartida, pues nos ofrece una mayor versatilidad a la hora de introducir, por ejemplo, el amortiguamiento. De hecho, las limitaciones pueden venir más por la capacidad de definir cómo definir ese amortiguamiento. Tenemos diferentes algoritmos de avance, o sea, la integración en el dominio del tiempo puede ser diferente, pues atendiendo a si estamos con un algoritmo de diferencias finitas. Diferencias centrales es probablemente el más conocido, o tenemos algún otro tipo de integración numérica, de aceleración constante, aceleración lineal, Newmark, el HHT. Luego tenemos que diferenciar también entre métodos explícitos o implícitos. Métodos explícitos serían aquellos que cada paso de tiempo obtengo toda la información a partir de lo que he obtenido justo hasta el paso anterior, es decir, como combinación operando sobre la solución que ya tengo. Recordad que vamos avanzando incrementalmente en el tiempo. O un método implícito sería aquel en el que se plantea que en cada paso de tiempo se plantea, por así decir, una solución de un sistema de ecuaciones donde nuestra solución es una incógnita en cada uno de los pasos de tiempo. Por último, hemos incluido aquí el método de pushover o método de empuje incremental. Formalmente no es un método dinámico, pero sí que es verdad que se suele, o sea, en un contexto de un cálculo dinámico se puede recurrir a él, es un método muy válido para caracterizar la capacidad de una estructura y se puede combinar con por ejemplo, la definición de una acción sísmica con un método de espectro-respuesta para hallar, bueno, es lo que está tratado de representar aquí en esta imagen, aunque se ve aquí muy pequeño, para hallar lo que sería, en inglés se llama el performance point, a veces en español se traduce como punto de desempeño. A la hora de aplicar, o sea, al final en un método pushover lo que hacemos es aplicar una fuerza monotónicamente creciente que nos va dando una idea, pues, de cómo va variando esa fuerza con respecto a algún desplazamiento característico de esa estructura. Y vemos, pues, bueno, que esa fuerza pues, va variando y tiene, pues, bueno, si aplicamos un método es porque esperamos que tenga un comportamiento no lineal. ¿Cómo aplicamos esa fuerza? Pues bueno, se puede, por ejemplo, considerar una forma modal particular para aplicar esa fuerza proporcionalmente a esa forma modal. Pues si existen proporcionalmente según la forma modal que nosotros pensemos que va a ser la predominante en nuestro modo de fallo que nosotros buscamos. Con lo cual, bueno, a modo de conclusiones, o más que conclusiones, ideas a retener sobre este capítulo que podemos esperar de él, pues bueno, vemos que se han expuesto diversos métodos de cálculo con diferentes niveles de complejidad. Entonces, cada usuario ha de elegir pues, aquel método que le permite incorporar todas las complejidades del problema al que se enfrenta, pero al mismo tiempo sin implicar un consumo, por supuesto, que sea innecesario de recursos.
Entonces, en este capítulo precisamente lo que se intenta ofrecer es pues, un desarrollo teórico pues, que permite tener esos elementos necesarios para poder valorar pues, ese balance del que hablaba en el punto anterior entre lo que yo necesito y con el nivel justo de complejidad para resolver el problema al que me enfrento. Pues muy bien, hasta aquí la exposición del capítulo 3 y muchas gracias a todos por vuestra atención.